Yahweh siempre es fiel. Yahweh siempre es fiel. Vamos a ver hoy Romanos 3, 1 al 8. Y para hacer eso tenemos que ver. No está funcionando otra vez. Ahí está. Muy bien. Tenemos que ver los últimos dos versículos que vimos hace 2 semanas. ¿Sí? En Romanos 2, 28 y 29 dice: porque el judío no es el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la visible en el cuerpo. Más bien, judío es el que lo es por dentro, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no literal. La alabanza del tal no proviene de los hombres, sino de Elohim. Entonces, está expresando, y como dijimos hace 2 semanas, está expresando algo que está dentro de las instrucciones. Esto no es algo nuevo que Pablo inventó ya en su tiempo, sino está en las instrucciones. Está en las instrucciones que si no es por dentro, no importa qué sangre tienes, no importa quién es tu papá, dónde naciste, nada de eso importa, porque tiene que ser por dentro. Y la circuncisión es del corazón. Y el corazón, recuerden que el corazón es la mente. Es porque comienza todo aquí, con saber, como hemos estado hablando ahorita, con no ser ignorantes, con saber, con conocimiento, para poder realmente tener fe, para poner en práctica nuestra fe, nuestra convicción. Entonces, judío es el que lo es por dentro y la circuncisión es la del corazón. El corazón. Entonces, es lo interior y eso se expresa en lo exterior. ¿Sí? Entonces, les puse eso porque ahora van a comenzar con un argumento para ver porque imagínense esto. Todos ustedes son judíos y Pablo viene delante de ustedes piensan, somos los escogidos, tenemos la palabra, tenemos la Torah, el Mesías es nuestro Mesías, si viene o no viene, entonces ya ustedes tienen ese pensamiento. Y Pablo viene y dice: tú no eres judío si no es por dentro. Y la circuncisión que tú tienes, que tú crees que eso es lo más importante, no es lo más importante, es del corazón. ¿Cómo van a reaccionar? Pelea, exacto. Y me imagino que Pablo se metió en unas peleas grandes, hasta con creyentes en el Mesías, si eran judíos. Y sí se metió en ese problema, porque lo vemos en Hechos 15. Hechos 15, cuando hubo el concilio de Jerusalén, y vinieron unos judíos y dijeron: es que necesito ser circuncidado para tener la salvación. Y luego otros decían: no, pero no deben estar obedeciendo toda la Torah. Y ya por fin ahí Santiago, Jacobo, dice: mira, es suficiente creer en Yahushua para la salvación, para ser parte del pueblo de Dios, y les vamos a dar esos 4 o 5 instrucciones, y luego van a ir aprendiendo. Entonces les dijo exactamente lo que tenían que hacer los gentiles para ser parte del pueblo de Yahweh. Pero había discusiones siempre. Entonces, por eso él va a hacer esta discusión. Porque después la gente decía: hombre, los judíos no son nada, no importan, no es importante, no tienen ventajas, no tienen nada. Entonces, por eso dicen: ¿cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O qué beneficio hay en la circuncisión? Porque llegaron esas preguntas.
Porque había esa discusión. Puedes llegar al pueblo sin circuncisión, puedes llegar al pueblo sin haber obedecido toda tu vida. ¿Cómo es? Porque ellos tenían sus reglas, que un prosélito no podía entrar, no podía ser parte del pueblo por 3 años, tenía que estar ahí. Y vimos el sábado que por qué decían los 3 años, ya más adelante van a saber más de eso. Pero era algo dentro de la palabra, pero no se aplicaba exactamente así. Había razones por las cuales tenían esa instrucción. Pero había muchas preguntas, y por eso dice, ¿cuál es la ventaja de ser judío? Por fuera. Recuerden que estamos hablando por fuera y por dentro. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío por fuera? Si realmente ser judío es por dentro y no por fuera. Entonces, ¿qué ventaja tiene uno que nació como judío? Nació en el pueblo, podemos decir, los que regresaron de Babilonia, y no solamente fueron a Israel, es que había judíos practicantes en todo el Imperio Romano, porque fueron mandados a muchas otras partes, pero un 10% regresaron a Jerusalén, a Israel. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Y es una buena pregunta. Si lo que Pablo acaba de decir, que el judío es por dentro, es el por dentro, pues una buena pregunta. Y la siguiente también, ¿o qué beneficio hay en la circuncisión? Si realmente la circuncisión verdadera es la del corazón y no la literal. Entonces, es una buena pregunta. Entonces, si todo lo que pensaba el judío no era lo más importante o no es lo más importante, entonces, ¿qué significa? ¿Hay beneficio? ¿Hay ventaja? Y Pablo responde su misma pregunta en el 2. Y dice, mucho, en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos se les encomendó la palabra de Yahweh. Entonces, claro, hay mucha ventaja. ¿Por qué hay mucha ventaja? Simplemente porque tienen una sangre. No, pero porque por lo cual fue la razón por la cual fueron escogidos para tener la palabra, para que el Mesías naciera por ahí en su pueblo, para dar beneficio a todo el mundo. Entonces, mucha ventaja, mucho beneficio en todo sentido. ¿Por qué? ¿Qué hablamos ahorita? El que no sabe, el que lo que dijo de mí es que no sabemos algunos. Entonces, sí, al no ser lo que no sabemos, hemos estado pecando sin saber. Entonces, ahora, cuando ya voy viendo las instrucciones y los veo y digo, ahora puedo cumplir las instrucciones. Y los judíos tenían todas las instrucciones. Las aprendían desde pequeño. Aprendían cómo leer y escribir por medio de la Torah. Entonces, ellos sabían. Entonces, por eso, cuando dicen que Pedro y todos ellos eran hasta decían inalfabetos, ¿verdad? No es cierto. Tal vez eran de Galilea, de un lugar de menos prestigio, pero ellos aprendieron desde chicos la palabra. Por eso, a veces Pedro reaccionaba con algo que era verdad. Por ejemplo, la transfiguración. Vamos a poner caballos. Vamos a poner tabernáculos. ¿Cómo vamos a ver de eso si no lo aprendió de chico? Porque lo había aprendido. Entonces, mucha ventaja.
Increíblemente la ventaja. El problema con el judío en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Jesús, ya se habían desviado. ¿Desviado de cómo? ¿De qué manera? Número uno, pusieron todos sus propios reglas. Y no que todas las reglas de ellos son malas. Son interpretaciones. Pero ya lo llevaron al extremo y hasta pusieron a sus propias reglas encima de las reglas, las instrucciones normales. Eso fue el primer problema. El segundo, ya se me fue. Ya lo tenían. ¿Dónde está? ¿Lo ven? El segundo problema fue que ellos habían salido de lo que era de escuchar, por ejemplo, cuando llegaron a tener a Jerusalén otra vez, a Israel otra vez como su lugar, debían de haber buscado a David, al linaje de David, para ser el rey. Pero escogieron ellos, ciertas personas, tener el poder. Entonces, ya ignoraron lo que sabían. Ignoraron completamente. Y eso fue un problema grande. Y luego también ignoraron, muchas otras cosas. Muchas otras cosas ignoraron y no podían realmente ver cuando llegó el Mesías. Por eso no podían ver al Mesías. Porque habían ya puesto el poder era más importante, o el que ellos sabían y lo que ellos pensaban. Y hemos aprendido, hasta adoptaron cosas de la mitología. En lugar de saber lo que era la verdad. Hebreos nos dice que una enseñanza elemental es la resurrección. ¿Y qué decían los saduceos? Que no había resurrección. Dices, se habían olvidado de las enseñanzas elementales, cómo iban a llegar a creer en el Mesías y actuar de la manera que debían de actuar. Entonces, sí, tenían mucho beneficio, mucha ventaja, y ahí nada más él menciona una, porque dice, en primer lugar, y nunca llega al segundo lugar. Ya se pierde en este pensamiento. ¿Y por qué? Es lo más importante. Porque si hubieran estado dentro o entendiendo lo que decía la palabra, hubieran entendido que Yahushua era el Mesías. Por las profecías, por todo, pero no entendieron. Pero ellos tenían la palabra. La palabra nos enseña quién es Yahweh y cuáles son las instrucciones para nosotros. Y que ha hecho Yahweh y que va a ser Yahweh, podemos decir. Ellos, junto con el resto de Israel, tenían la información. Y el que tiene la información siempre tiene mucha ventaja y mucho beneficio. ¿Sí o no? Recuerdo el hermano estaba platicando de cuando tenía la tienda y llegó alguien más que tenía mucha más información y dice el hermano, pues no sabíamos tanto, ¿verdad? Pero esta persona llegó con mucha información y entonces se empezaron a tomar ideas de él para su negocio porque él tenía la información y el hermano no tenía toda la información, la experiencia. Y el que tiene la información tiene ventaja. Tiene la ventaja y así es. Entonces, ¿qué ventaja, qué beneficio tienen? Mucha ventaja, mucho beneficio. Entonces, no es que es algo malo ser judío, ellos tenían mucha ventaja. Entonces, él quiere dejar en claro eso. Y también eso ayuda a ellos también. Porque ¿qué está diciendo Pablo al judío? Tú tienes la información. Busca ahí. Estúdialo como debes estudiarlo para saber. ¿Sí? Muy bien. Y después dice, ¿qué importa si algunos de ellos han sido infieles?
¿Acaso podrá la infidelidad de ellos invalidar la fidelidad de Elohim? Esto es un pensamiento muy importante porque hemos llegado a esto. Porque en el cristianismo se ha dicho que ya Israel, el pueblo de Dios, no tiene nada que ver ya ahora. Ellos después van a tener su oportunidad, ¿verdad? Pero no todos rechazaron, ¿verdad? Pablo mismo dijo, dijo en una parte, dijo, yo soy judío, yo he creído. Entonces no es que rechazó a todo el pueblo, sino los que rechazaron a él. Entonces, ahora, si ellos tenían la información y ellos rechazaron, viene la pregunta, ¿qué importa si algunos de ellos han sido infieles? Eso no cambia nada. Simplemente porque ellos tenían la información, tenían lo físico y ellos rechazaron, eso no significa, eso no invalida lo que Yahweh o quién es Yahweh y lo que ha hecho Yahweh. De ninguna manera. Por eso dice, ¿acaso podrá la infidelidad de ellos invalidar la fidelidad de Elohim? Y otra vez, ¿qué hacen? Hace lo mismo. Responde su pregunta aquí en el siguiente versículo. De ninguna manera. Y podemos extenderlo. Tu infidelidad, mi infidelidad, no invalida la fidelidad de Yahweh. Él sigue fiel. Él sigue fiel. No importa si somos fieles o no. Él es fiel. Él es fiel. De ninguna manera. Al contrario, Elohim siempre es fiel, aunque todo hombre sea falso. Fíjense que esto no pasa, vamos a decir, en este momento, no todo el hombre es falso, ¿verdad? No todos los hombres son falsos. En este momento puede ser que muchos de nosotros tenemos bien nuestro corazón y estamos bien, ¿verdad? Entonces, en ningún momento, todos los hombres en el mundo somos falsos al mismo tiempo. Porque también, en el mismo tiempo que somos falsos, alguien más está durmiendo. Y no puede ser falso. Entonces ya pueden ver que esto no está diciendo que todos son falsos todo el tiempo. No. Está haciendo una comparación aquí. Al contrario, Elohim siempre es fiel, aunque todo hombre sea falso. Aunque todos sean falsos, Elohim siempre sigue siendo fiel. Luego dice, como está escrito, para que te declaren justo en tus palabras y salves vencedor en el juicio. Esto es interesante. Esto viene del Salmo 51:4. Y como los que han leído mucho la Biblia, que es muy famoso en el Salmo 51. ¿Qué hace David? ¿Qué? El arrepentimiento de David. Porque él pecó y todo. Entonces, los versículos famosos son el 9, 10, por ahí, ¿verdad? Pero el 4, David está diciendo, un poquito antes de eso, dice, yo he pecado. Yahweh me habló. ¿Cómo Yahweh habló a David? Por medio del profeta. El profeta Natán fue y le dijo, habló palabras. Y dijo, ¿qué dijo? No te preocupes, David, todo está bien, no hay problema. No, has pecado y va a haber consecuencias. Aún si te arrepientes. Se arrepintió. ¿Y qué dice David aquí? Dice, para que te declaren justo en tus palabras y salgas vencedor en
el juicio, diciendo, ¿qué hizo David? Eso es increíble. Antes que su hijo murió, ¿qué estaba haciendo David? Estaba llorando, ahí echando cenizas, en luto, diciendo a Yahweh, por favor, no. ¿Y qué pasa con el hijo? Bueno, ¿qué hace David? Se levanta, se baña y alaba a Yahweh. Y sus siervos le dicen, ¿por qué estás alabando a Yahweh ahora? Murió tu hijo. Porque él ya dijo, diciendo, Yahweh es fiel en sus promesas y en sus juicios. Por eso David dice, para que te declaren justo en tus palabras, las palabras que llegaron a él, llegaron a ser ciertas. Y salve el vencedor en el juicio. Aunque me va a perjudicar, tú eres fiel en todo lo que dices. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y él está diciendo esto por una razón, hablando de los judíos. Entonces ahorita vamos a ver la razón por la cual dice eso. Ok, vamos a ir hablando. 5. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Elohim, ¿qué diríamos? ¿Acaso es injusto Elohim que da el castigo? Hablo como humano. Está pensando en un argumento humano aquí, diciendo, bueno, es que si yo levanto, si resalta la justicia de Elohim, si cuando yo hago injusticia, pues está bien. Ya se ve mejor Yahweh si yo hago injusticia. ¿Verdad? Por eso dice, ¿acaso es injusto Elohim que da el castigo? Si yo hago injusticia y él es resaltado, su justicia es resaltado, entonces ¿para qué me va a castigar? Es injusto, ¿no? Yahweh es justo, porque él dijo, haz esto y hay bendición, haz esto y hay maldición y castigo. Y hay castigo. Entonces, dice, no, los judíos pensaban y piensan, hay un pensamiento que sigue ahí, que por ser del pacto, Yahweh les trataría diferente. Y si, por ejemplo, somos creyentes, nos trata como hijos y tenemos disciplina, si hay un trato diferente, pero si pecamos, llevamos nuestro castigo, nuestra disciplina. Y siempre Él es fiel en sus juicios, fiel. Y Él no es injusto si nos castiga. Entonces, ese pensamiento y eso es grande. Acabamos de decir, ya soy creyente en Jesús, en Yahshua, entonces yo puedo ser lo que sea, porque ya me perdonó todos mis pecados. ¿No? La injusticia lleva su castigo. Y luego contesta su propia pregunta. De ninguna manera. Porque si así fuera, ¿cómo podría juzgar Elohim al mundo? Por eso estaba hablando con los judíos que pensaban así de esa manera. Somos del pacto, Él nos va a tratar diferente, si pego de alguna manera, no hay tanto problema. No. Si Yahweh no hace sus juicios de una manera justa, entonces ¿cómo va a juzgar el mundo? Si nos trata diferente a nosotros y no nos castiga o no nos da disciplina por lo que hacemos mal, ¿cómo va a poder juzgar el mundo? Ahora, ahí entra su gracia y a veces sale muy barato nuestro castigo, nuestra disciplina. Sale muy barato. Y eso es lo bueno de Él y su gracia. Pero si Él es injusto o juzga a los del pacto diferente, ¿cómo podría juzgar al mundo? Si sus juicios cambian y hace excepción de personas, no puede juzgar al mundo por su inconstancia.
Yahweh no puede, si es cierto ese argumento que están usando. Pero Él es fiel en sus promesas y en sus juicios. Entonces, por eso puede juzgar a todos. A todos. Ok. ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Algo que no entendieron? Que vamos a la conclusión. Aquí. ¿Estamos bien? ¿Sí? Muy bien. El 7. Pero si la verdad de Elohim se muestra abundante a causa de mi falsedad, es similar a lo que vimos, y esto redunda en su gloria, ¿por qué se me va a juzgar a mí como pecador? Si yo estoy ayudando a Yahweh, a su verdad, resaltar mostrar más abundante la verdad y redundar su gloria, ahí estoy levantándolo hasta más alto porque yo estoy siendo falso. Entonces es la misma mentalidad. ¿Por qué se me va a juzgar a mí como pecador? Otra vez, es un argumento humano. No es un argumento de alguien que sabe lo que dice la palabra. Pero este argumento lo estaban usando hasta los judíos. Yo no soy pecador. Recuerden que lo que pensaban los fariseos, recuerden lo que pensaban ellos, que ellos no eran pecadores, que ellos tenían todo hecho, porque estudiaban la palabra, porque eran de Judá o eran judíos, y de ese lado, pues ahí juzgaban a muchas otras personas. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir este argumento? Y es una frase que tenemos muy, que yo he escuchado de muchas personas que están tratando de justificar. La frase es: el fin justifica los medios. Entonces, si esto trae gloria a Yahweh, si esto causa que su verdad se vea más grande, entonces, ¿qué pasa? Entonces el fin justifica los medios. Y no. En ningún momento. En cuando estamos hablando de la palabra de Dios, los medios son más importantes. Por eso, ¿qué dijo Yahweh a Saúl cuando no mató a todos? Había un pueblo que tenía que destruir a todo el pueblo, y él guardó a los ganados y todo eso, y luego ya también ahí hasta al rey de ese pueblo. ¿Y qué dijo al profeta? El profeta dijo: ¿por qué escucho ruidos de los animales? No, es que yo los guardé para hacer sacrificios. Y lo que estaba diciendo, el fin justifica los medios. ¿Y qué dijo el profeta? Ya no quiere sacrificios, quiere obediencia. Obediencia, los medios. Entonces el fin no justifica los medios. Y eso es lo que es este argumento. Por eso llegamos al último versículo y dice: ¿y por qué no decir, hagamos lo malo para que resulte lo bueno? ¿Por qué no decir eso? Y luego dice: de eso nos calumnian, y algunos afirman que así decimos. Y a veces dentro de la congregación también decimos: al cabo ya tengo la salvación, al cabo ya estoy en... No. Es que sí. Por eso, el temor a Yahweh es el principio de la sabiduría. Si yo tengo a un Dios santo que quiere que vivamos en santidad, si es lo que quiere, entonces mi pecado es grande. Entonces, en lugar de decir: acabo ya Yahshua murió por mis pecados, perdóname Dios.
caer de rodillas y decirle, perdóname. Todo esto, lo que estamos descubriendo en cuanto a las instrucciones, debe hacernos caer en nuestras rodillas y decir, Yahweh, yo no sabía que yo estaba pecando contra ti. Perdóname. Porque no saber no es excusa. Yo estaba pecando. Y lo bueno es que aún con eso nos da la gracia, ¿verdad? Nos da gracia y nos deja entender ahora lo que dice la palabra para poder seguir la palabra. Entonces, no, hagamos lo malo para que resulte lo bueno. No es el fin justificar los medios. No. Y a veces usamos un versículo en particular como cristianos, en lo que es Romanos 8:28. Todas las cosas nos ayudan a bien. A los que amamos, los que aman a Él, ¿verdad? Y decimos, es que yo tuve que pecar para aprender esto. Qué falsedad tan grande. Ahora, si yo peco y me arrepiento, lo que es amar a Yahweh, y enderezo mi camino, entonces, ¿qué me va a resultar? Algo bueno, porque me arrepiento. No que pequé, pero porque hice lo que debía de ser en arrepentir y enderezar mi camino. El pecado nunca, Yahweh nunca quiere el pecado, pero lo hacemos así, decimos así, y tenemos que tener mucho cuidado en cómo usamos ese versículo, porque estamos muy acostumbrados a usarlo para las cosas que no son. De eso se nos calumnia. Él está diciendo ahí en ese tiempo a los judíos, se nos calumnia que nosotros es que estamos bien, somos parte del pacto. Y si lo vemos, muchos cristianos tienen esa misma idea. Yo soy a nosotros, no importa. Pero no. Sí importa. Sí importa lo que hacemos. Y luego dice la conclusión de esto. Pero merecen que los el judío puede decir, o hasta ahora el cristiano puede decir, yo soy del Señor, yo estoy bien, yo puedo pecar, no hay problema, es que Él me escogió, yo soy escogido, yo estoy en Él y no importa. No. Si nosotros tenemos ese pensamiento, si estamos siguiendo y tenemos la actitud de que yo puedo hacer lo que yo quiero, porque me va a perdonar lo que sea, porque yo soy de su pueblo, ya estamos condenados y realmente no somos creyentes. Porque ¿qué hemos aprendido? Teshuvah, que es arrepentirnos. Ya estábamos yendo en esta dirección, ya estábamos en el pecado, pero ahora nos arrepentimos y por la gracia de Dios ya Yahshua murió por nosotros y tenemos la victoria sobre la muerte y tenemos la promesa de resucitar, pero tengo que seguir aquí. Tengo que seguir aquí. Y tengo que tener la mentalidad de que no, yo tengo que vivir en santidad. En santidad. Y eso tiene que ser nuestra manera de pensar. Si no, estamos haciendo igual esos argumentos. Bueno, el conflicto, la gracia abunde, resalta es más abundante su verdad, es más glorificado porque Él está acá y nosotros estamos acá. No, lo que Yahweh quiere es levantarnos a nosotros, a ser santos.
Él no quiere que estemos aquí abajo para que se vea mejor Él. Él no puede verse mejor, porque es perfecto. Es el que era, el que es y el que será. No puedes mejorar a Yahweh. Entonces, tenemos que mejorar nosotros, seguir la santidad. ¿Están bien? Entonces, por eso tenemos que saber, conocer sus mandamientos, para poder seguir en su camino, para no meternos en esas actitudes de seguir y buscar la santidad porque Él es santo.